clase del día de hoy se llama prácticas estándar. Dejen, comparto la pantalla. Prácticas estándar. La pregunta detonante. ¿Qué entienden por prácticas estándar? Dios, prácticas estándar. ¿Qué se te imagina? Lluvia de ideas. Exactamente, algo rutinario, algo estándar, ¿no? Como su nombre lo dice. ¿Qué más entenderíamos? Aquí, Alejandro. Alejandro. Ok. Algo común que vamos a practicar, algo estandarizado, ¿sale? Sí, vamos a definir lo que es conceptos básicos, prácticas estándar, ya nos aventuramos. Las prácticas estándar es estandarizar normalmente lo que necesitamos conocer y desarrollar en el aspecto del mantenimiento de aeronaves. En los temas generales, estos son los temas generales, vamos a ver más temas. Vamos a hablar de conceptos básicos, vamos a mencionar herramientas básicas y unidades, el mantenimiento de aeronaves, que es completamente un mundo. Vamos a reforzar lo que es el concepto de FOD y el concepto de TCP. Y vamos a hablar de manuales. Ahí nada más incluye un tema y así se llama manuales, pero realmente es toda una clase muy completa. Deben de aprender todos los manuales que vamos a desarrollar. Dentro de prácticas estándar, esto es lo que vamos a desarrollar en la práctica y ya está estandarizado. Lo que aprendas aquí lo vas a desarrollar en cualquier tipo de aerolínea, en la industria. Como les comentaba, dentro de los conceptos básicos nos vamos a llevar el programa de estudios que está determinado y aprobado por la FAC, pero por otra parte nos vamos a extender un poquito más en el aspecto de capacitación, ¿sale? Entonces nos vamos al primer concepto, prácticas estándar. En este caso lo mencionaron, prácticas estándar, y nos hace mención. Las prácticas estándar es lo que normalmente nosotros vamos a desarrollar para el mantenimiento de aeronaves. Recordemos, en aviación vamos a tener el famoso código ATA. El código ATA es poder clasificar todos los sistemas que tenemos en las aeronaves. Y un código específico, el ATA 20, es el que habla de las prácticas estándar en el avión. Entonces, primera pregunta de examen, ¿cuál es el código ATA de prácticas estándar? El ATA 20. Entonces, todos los fabricantes de aeronaves, pues se ven obligados a publicar sus prácticas estándar, ya sea Boeing, prácticas estándar, McDonnell Douglas, prácticas estándar, Fokker, prácticas estándar, Airbus, prácticas estándar, Embraer, prácticas estándar. Manejan el ATA 20. Entonces, el ATA 20 va a estar determinado lo que nosotros vamos a desarrollar. Dentro de las prácticas estándar, en teoría ya está determinado lo que vamos a seguir paso a paso. ¿Cuál es el objetivo dentro de este primer tema? Es recordar los conceptos y aplicación de la metrología. En este caso vamos a mencionar algunos instrumentos básicos que no tienen gran ciencia, pero que se tienen que utilizar en todos los talleres de mantenimiento de aeronaves. Entonces, vamos a hablar algo de metrología, de algunos conceptos de unidades básicas. Entonces, dentro de las prácticas estándar, vamos a tener generalidades. ¿Dónde las vamos a aplicar? Pues normalmente en todas las aeronaves. Información general. Las prácticas estándar en el mantenimiento aeronáutico son procedimientos básicos de seguridad general, desensamble, armado, pintura, conexión, líneas, etcétera, etcétera. Son trabajos estandarizados. Entonces, a grandes rasgos, esto sería las prácticas estándar. Algunos manuales que tenemos, lógicamente el famoso manual de prácticas estándar, el manual de prácticas estándar en overhaul, el manual de prácticas estándar en alambrado de aeronaves, que es Standard Wiring Prácticas Estándar, el manual de mantenimiento de forma general de prácticas estándar,
Y otro manual que es importante, el famoso AMM, el Aircraft Maintenance Manual. Recordemos, el AMM es nuestra Biblia como mecánicos en aviación. Cualquier trabajo que vayamos a desarrollar, ahí va a estar descrito en el AMM. El CMM es manual de componentes de la aeronave. Dentro de estos, algunos manuales van a estar establecidas las prácticas estándar. Por reglamentación, recordemos, a nivel nacional, pues estamos desarrollando lo que es la reglamentación. En este año se modificaron la reglamentación importante en aviación mexicana y a nivel internacional, pues tenemos fundamentos. Recordemos, todo lo que se hace en aviación tiene un fundamento. Entonces, el marco regulatorio para las prácticas estándar, en este caso, es el FAR 43. Si en algún momento queremos conocer más a fondo, en el FAR 43 vamos a encontrar toda esa información. También es una pregunta de examen, el FAR 43. Es el marco regulatorio de las prácticas estándar. Como nota importante, recordemos, a nivel nacional y a nivel Estados Unidos, para promover una ley primero surge como circular y después sigue como proyecto y ya luego surge como ley. Entonces, para México tenemos la reglamentación de aviación civil y para Estados Unidos tenemos los famosos FARES, el Federal Aviation Regulation. ¿Vale? Entonces, el FAR 43 es el que nos va a estar hablando de las prácticas estándar. Si hablamos de forma general de la aeronave, vamos a tener en este caso diferentes grupos en el avión. Vamos a manejar, salud, vamos a manejar prácticas estándar para motor, prácticas estándar para estructuras, prácticas estándar para sistemas y prácticas estándar para aviones generales. Y lógicamente cada una de estas prácticas estándar van a estar escritas en sus respectivos capítulos de la ATA. Entonces, todos los sistemas tienen prácticas estándar como tal. Entonces, de manera general, el ATA es el prácticas estándar, es el ATA número 20. Pero si queremos hablar de prácticas estándar de estructuras, es el ATA 51. Si queremos hablar específicamente de prácticas estándar de motor, pues nos vamos al ATA 70 y pues así sucesivamente. Entonces tenemos diferentes secciones de prácticas estándar. Esta es una estructura general de lo que es el ATA, el código ATA. La recomendación que yo hago es que nos aprendamos estos números que están en esa imagen. El ATA 20 es prácticas estándar, el ATA 21 es aire acondicionado, el piloto automático es el número 22, el sistema de comunicación es el 23. Recordemos, en la actualidad, el mantenimiento de aeronaves no es como muchos lo promocionan, que es como los carros, que el carro está parado y el mecánico está abajo con toda su herramienta desarmando el avión. No, eso no es. Entonces recordemos que en la actualidad tener un avión parado es perder dinero. Eso lo sabemos, ¿sale? Entonces, el mantenimiento, ¿cómo es? Es identificar exactamente la pieza que falló, llegar, quitarla, ponerla y sigue volando ese avión. Ese es el mantenimiento de aeronaves. Esa pieza, lógicamente, te la llevas al taller. Entonces, ¿qué implica? El avión, con sus aspectos aviónicos, valga la redundancia, salud, te va a mandar un mensaje exactamente con su código ATA diciéndote qué le falló. Me manda un ATA 210102 y ya sé que el sistema de aire acondicionado está fallando. Si me manda el ATA 36, pues ya me está fallando algo del sistema neumático. Por eso es importante, día con día,
el sistema aviónico pues está trabajando con los centros de control de mantenimiento. Entonces, en pleno vuelo el avión te manda la falla exactamente, y cuando aterrice tú tienes que prepararte para darlo como un diferido o simplemente repararlo porque posiblemente es un no-go, ¿sale? ¿Qué es un diferido, Alan? Correcto, es una falla que trae el avión y puede seguir volando. Y un no-go, pues lógicamente, como su nombre lo dice, o lo reparas, no puedes salir, ¿sale? Y ahí es importante nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en el aspecto de mantenimiento, somos la única persona que vamos a certificar la aeronavegabilidad de la aeronave, ¿sale? Entonces, el ATA 20 habla de prácticas estándar generales en la propia aeronave, pero cada uno de los sistemas van a tener sus propias prácticas estándar. Entonces, cada sistema, prácticas estándar en estructuras, prácticas estándar para alineado eléctrico, prácticas estándar para motor, cada uno va a tener sus respectivas prácticas estándar. En la actualidad, pues usamos las herramientas tecnológicas. Actualmente, pues ustedes ya no van a tener esas carencias de tener que estar armando sus manuales. Ya todos sus manuales van a ser netamente electrónicos. Entonces, simplemente van a llegar a sus centros de distribución de manuales, van a sincronizar su equipo, su iPad, su tablet, y pues se van a actualizar los manuales, ¿no? En la antigüedad teníamos que llegar a nuestros lockers y agarrar los manuales y armar las nuevas versiones y actualizar los propios manuales, ¿no? De hecho, los pilotos traían todos sus manuales. Entonces, ustedes ya les van a dar iPad, igual herramienta, no se deben de preocupar en comprar en herramienta. Ustedes van a tener la suerte de que la empresa les dé la herramienta. Entonces, en la actualidad no se tolera que los mecánicos lleven su herramienta por la dudosa procedencia de la herramienta, ¿sale? Entonces, en las prácticas estándar tenemos que usar herramienta específica y en este caso esta herramienta la vamos a tener exclusivamente en los talleres. Por eso se las van a dar. Lógicamente, ustedes firman una carta responsiva y en dado caso de que pierdan una herramienta, pues se las van a cobrar como 3 veces de lo que vale, ¿no? Entonces, por eso tengan cuidado. Entonces, en la actualidad van a tener bitácoras electrónicas donde van a sacar toda esa información de los diferentes manuales y los manuales se van a estar actualizando de forma constante. Nos vamos al tema de unidades. ¿Qué unidades vamos a utilizar? No es gran ciencia este tema. En el aspecto de medidas pequeñas, vamos a utilizar pulgadas. En el aspecto de navegación vamos a utilizar pies y millas. Recordemos, algunos instrumentos como el altímetro nos dan las unidades en pies y en millas náuticas por hora, que son los famosos nudos. Entonces es importante que nos sepamos las conversiones, transformar un pie a centímetro, cuánto equivale, son básicas. Los nudos es una milla náutica por hora. Un nudo es una milla náutica por hora. Aquí también es importante, las millas, vamos a tener millas náuticas y millas terrestres, ¿vale? ¿Cuánto equivale una milla náutica? Alan, una milla náutica. 1609. Una milla náutica, 1609 metros o 1.609 kilómetros. ¿Vale? Una milla náutica. Cuando hablemos del término náutica, es para términos en barco, en avión o en vuelo. Si es milla terrestre, la vas a utilizar solamente para el aeropuerto. Es la distancia de visibilidad que se alcanza a ver en la pista. ¿Vale? Entonces tenemos 2 millas. Milla estatuta, que es milla terrestre, y milla náutica. La milla estatuta, ¿cuánto vale? 1852 metros. ¿Vale? La estatuta. Milla estatuta. Entonces,
Una Status Mile, 1852 metros. Una Nautic Mile, 1609 metros. ¿Vale? Dentro de las longitudes también vamos a considerar lo que es los milímetros, las pulgadas, los kilómetros. Entonces simplemente lo recordamos porque esto es clase de la prepa. Millas náuticas, las conversiones es importante conocerlas. Por ejemplo, un piloto cuando entra al espacio aéreo asiático tiene que hacer las conversiones de pies, en este caso a kilómetros. Porque los rusos y los chinos y los japoneses utilizan kilómetros. Entonces siempre traen sus tablas de conversión de forma inmediata. Entonces una milla náutica, millas terrestres. Los nudos, aquí tenemos la tabla de conversión. Un nudo es una milla náutica por hora. ¿Vale? Entonces son conceptos básicos, no tiene gran ciencia estos. Sí. También en las unidades, ¿qué unidades normalmente vamos a usar? Grados centígrados en temperatura. Igual, en algunos casos vamos a transformar a grados Fahrenheit, pero la verdad es muy pocos casos, ¿no? Normalmente utilizamos los grados centígrados. Entonces no nos vamos a meter en problemas. Vamos a usar sufijos decimales, en este caso para descifrar lo que es los hexa, los peta, los tera, los gigas, los megas, los kilos. Entonces también no tiene gran ciencia dentro de las prácticas estándar. Por otra parte, también vamos a tener los símbolos. En el taller de mantenimiento vamos a tener todos esos símbolos, normalmente de peligros que vamos a tener en el área de movimiento, de equipo que es necesario utilizarse, más vamos a hablar de lo que es la seguridad industrial. Y vamos a tocar un tema de ajustes. Entonces, ajustes. ¿Qué es un ajuste? Es asegurar una pieza en una estructura de la aeronave, ¿no? Entonces, vamos a tener una parte móvil, que es el rodamiento, y una parte fija, que es el eje. Entonces, un ajuste es cuando una pieza encaja en otra con una relación previamente definida. Entonces, yo voy a meter un torque, un eje en otra pieza, o voy a armar dos elementos en el tren de aterrizaje, pues voy a ajustar. Uno es un rodamiento y otro es el eje. ¿Sale? Vamos a tener dos tipos de ajustes. El ajuste con juego, lógicamente que queda medio flojo. Y el ajuste con apriete. El ajuste con juego, así lo definen, es cuando el diámetro del agujero es mayor que el diámetro del eje. Entonces, donde vas a empotrar la pieza, pues básicamente está más grande de donde vas a empotrar, ¿sale? Lógicamente queda con juego. Ajuste con apriete pasa al revés. Cuando el diámetro del eje es mayor que el diámetro del agujero. Mi pieza que voy a ensamblar es más grande que el agujero que tengo. Lo voy a hacer con apriete. ¿Sale? En teoría no debe de pasar eso. ¿Por qué? Porque pues, las medidas deben de estar ajustadas exactamente, milimétricamente. ¿Sale? Pero tenemos esos tipos de ajustes. Dentro de los ajustes, pues también vamos a tener el factor temperatura. Recordemos, la temperatura hace que se dilaten las piezas.
Y también vamos a tener el factor lubricación. Entonces, normalmente cuando hacemos ajustes hay que aplicar cierto lubricante para generar esos ajustes exactos. Digamos que es una práctica estándar común, no tiene gran ciencia. Y vamos a los instrumentos básicos de medición. Este está muy básico, no es tan difícil. Dentro de las decimales que vamos a utilizar en las diferentes medidas de herramientas, de tornillos, tuercas, vamos a utilizar un medio, un cuarto de pulgada, un octavo de pulgada, un 16avo de pulgada, un 32avo. Esas serían las medidas básicas. No se preocupen si al principio no las llegan a reconocer, no tiene gran ciencia, hay cosas más complicadas. Vamos a utilizar para las medidas las famosas reglas de metal. Estas reglas de metal, como su nombre lo dice, son manufacturadas y divididas con fracciones en marcas. ¿Vale? Vamos a tener reglas combinadas con ciertos ángulos. Y vamos a mencionar que vamos a usar también los famosos compás. Estos compás nos van a ayudar para medir medidas circulares, internas y externas. Ahorita vamos a ver. Pues sí, no, pero también para nosotros, cuando ensamblamos, ahí tenemos que hacer ciertos ajustes con esos elementos. Entonces, el compás nos va a ayudar para medir, en este caso, elementos circulares, su parte externa, o elementos circulares en su parte interna. Entonces, ahí vamos a sacar la medida exacta. Lógicamente, también vamos a usar los famosos micrómetros. Entonces, ahí, si quieren tomar la foto. Los micrómetros pues, nos van a ayudar para tener una medida con mayor exactitud. Esto es lo más aburrido de la clase, pero lo tenemos que tomar. Ahorita vamos a llegar a lo más emocionante. Los micrómetros, lógicamente, es para medir a precisión. ¿Cómo usamos un micrómetro? Vamos a verlo.